Amigos de Tupeña TV, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente aquí en este precioso Museo Taurino Miguel Corona de la ciudad de Huamantla. Estamos aquí pues dando la espalda a la Santísima Virgen de la Caridad, Virgen que donó hace 3 años Sergio Flores, un paisano de aquí de Huamantla, la donó para hacer el paseillo en la Corrida de las Luces el 14 de agosto, esta corrida que se ha convertido en emblemática, con una identidad de los huamantlecos y que bueno, hoy se realiza en diferentes partes de la República Mexicana, pero la identidad y el origen de esta Corrida de las Luces es aquí en Huamantla. Hoy vamos a platicar con un personaje, el personaje yo creo más conocido de Huamantla, el personaje que pues trae una historia muy clara, es uno de los personajes y de los historiadores vivientes que nos pueden platicar sobre historia, anécdotas, costumbres y tradiciones. Don José Hernández Castillo. Don José, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, gracias, contador. Allá no. Pues 151 años de esta feria de Huamantla, don José. Una feria que le ha dado identidad no únicamente a los huamantlecos, sino a los tlaxcaltecas también. Así es. Sí, desde luego la fecha que se lleva del aniversario se refiere al decreto del Congreso del Estado que fue firmado también por el gobernador Melquiades Carvajal. Fue en 1874. Pero antes hubo otro decreto presidencial de Guadalupe Victoria de 1824. Entonces tiene más tiempo. Pero en ese tiempo Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México independiente, pues su esposa de Guadalupe Victoria, era de Huamantla, doña María Antonia Bretón y Ramírez del Redal, que por cierto hay un gallardete en el parque y en la Casa Grande, donde las personas a veces pasan por allá y pueden leer parte de su vida de Tonchita, así le llamaban Tonchita. Eran 3 hermanas, eran Joaquina, Isabel y Tonchita. Joaquina se casa con Juan Nepomuceno Rosáez, insurgente de Libres, Puebla. Isabel se casa con Antonio Sesma, insurgente de San Andrés Chalchicomula. Y Tonchita, pasando los años, ya crece a ese nivel y entonces se casa con Guadalupe Victoria. Después, cuando ya Guadalupe deja de ser presidente, ella sigue viviendo en Perote, en su casa de Perote. Okay. Y ahí, bueno, hay muchas anécdotas de ese tiempo. Pero Huamantla pues tiene anécdotas más atrás, donde el virrey da permiso entre Huamantla y Tlaxcala que se realicen 60 corridas al año, siempre y cuando la utilidad de esas corridas sea para vestir a los realistas. De eso en el archivo del gobierno del estado, archivo histórico, existen esos documentos. Pero además hay varias casas en Huamantla en ese tiempo que yo me refiero. Claro, había muchas casas que conservaban en los cristales de sus roperos, en los comedorcitos, había carteles muy antiguos. Yo traigo aquí, por ejemplo, una lámina de un bote de galletas que tiene pases de toreros. Así es. Hemos de recordar que los erios Talismán tenían todos los pases de los toros. La suerte del toreo. Pero como Huamantla, muchos otros lados, muchos otros lugares, tenían timbres que salieron en los aniversarios, como esos timbres que se refieren al logotipo que se trae del aniversario, del centenario. Sí. Es del centenario de la feria, que es un logotipo que aparece en aquel cartel. Es el mismo que está aquí en el cuadro. Dibujado por Romárico Vieira. Ah, mire. Romárico Vieira, papá de nuestro actual pintor que está en el Museo Taurino. En el museo exponiendo su arte. Él logró hacer ese logotipo, es una creación de Romárico Vieira de Trujillo. Bueno, y tantas cosas podíamos hablar, pero sobre todo el museo, como lo acabas de mencionar, pues yo creo que es uno de los pocos museos de la región. Hace muchos años, algunos años, que era el gobernador, el licenciado Tulio Hernández, nos pidió que hiciéramos una reproducción, una réplica de la mascarilla de Rodolfo Gaona, porque en el museo tenemos 3 mascarillas que fueron hechas en bronce por Raimundo Cobo. Hace poco tiempo fuimos a visitar a Raimundo Cobo, él tiene 102 años. Sí. Yo fui con Toño, el torero, y reportero de toros,
visitamos a Raimundo Cobo y le fui a tomar el molde de su mano, porque hace casi ya un año, o sí, el año pasado, se colocó una placa de Raimundo Cobo. Pero lo que falta colocar es, como de otros matadores y de otros toreros, donde está la mano del escultor. Entonces yo fui a tomarle la mano en yeso, que por cierto le tomé la mano derecha, y con la mano izquierda, que tenía desocupada, hizo un apunte de un toro muy bien hecho. Ah, mire. Y Raimundo Cobo es el autor de las mascarillas que tenemos en el museo, en la primera sala. Entrando al museo a la izquierda, vemos la mascarilla de Rodolfo Gaona, Califa de León, de Armillita, de Lorenzo Garza. Y pues actualmente vive y está consciente y sigue dibujando sus apuntes, ¿no? Algún día que ustedes lo decidan, vamos a colocar una urna con su mano que ya está vaciada en resina. Bueno, tantas otras cosas. Tenemos los carteles que representan la inauguración de la Plaza de la Taurina. De Toros. Sí, la Taurina. Que fue el 15 de agosto de 1918. Así es. Toreando Jesús Tenes 4 toros. De Ajuluapan. Mano a mano con Miguel Gallardo. Así es. Y anterior a estos carteles, en la casa tenemos, por ejemplo, el nombramiento de juez de plaza de mi papá, de 1912, pero se refiere a la plaza rectangular. Por eso en el Museo Taurino hemos tenido siempre una maqueta de la plaza rectangular, aquí, que parece que está en ese mismo lugar. Está ahí. Esa es la plaza rectangular. Sí. Las maquetas que tenemos se iniciaron por la maqueta de la Plaza México, que la hizo el novillero, el banderillero, Miguel Briones. Él no llegó a ser matador ni novillero, pero con su trabajo él era zapatero, reparaba zapatos. Y de lo que le sobraba del neolitio, neolite, de ahí iba haciendo las lámparas, los escalones, las puertas, los barandales, todo lo que tiene la Plaza México. Que está muy bien lograda, muy bien hecha. Plaza la hizo para el doctor Gaona, que en aquel tiempo, me refiero en el 74, pues él era el empresario de la Plaza México. Así es. Como ya no la recogió y la dejó encargada, entonces la Peña Taurina de Huamantla fue a verlo y ya se consiguió que fuera la primera maqueta que tenemos. Y hoy parece que son 14 maquetas. Así es. Don José, esto de las maquetas, ¿cómo se ha logrado en el museo? ¿Cómo han sido donadas, han sido compradas? ¿Cómo ha sido que estas maquetas de estas plazas de toros, hay de diferentes plazas muy bien logradas? Dos de ellas que a mí me encantan, una es la de Jorge Aguilar, ranchero de Tlaxcala, y otra la de la Rodolfo Rodríguez El Pana. ¿Esas maquetas cómo llegan a este Museo Taurino, don José? Bueno, Miguel Corona tuvo la idea de que se fuera haciendo una colección también de maquetas de varias plazas. Y también se buscó donadores, porque, por ejemplo, para pagar la primera maqueta, que fue la de la Plaza México, pues todos los miembros de la Peña Taurina nos cooperamos y pagamos los 5,000 pesos que nos cobró Miguel Briones, el banderillero. Sí. Él era de Ciudad Sagún. Después de esa maqueta ya se hizo la de Tlaxcala, posteriormente la de Huamantla, que después fue la Taurina, pero antes se hizo la Plaza Rectangular, a la que me refería. El nombramiento de mi papá es de 1912. Entonces el alcalde era el señor don Miguel Ortega, o Miguel de Ortega. Sí. Y él es el que nombra a mi papá. El mismo día recibe mi papá el nombramiento y dice que este día se presente, porque mi papá era el síndico. Entonces a él no nombra el alcalde para que sea el juez de plaza de ese mismo día que sale el nombramiento. Y conservamos en un marco que hizo mi papá con tornillos de bronce, etcétera, y se conserva ese nombramiento de juez de plaza. Y de ahí la familia siempre ha sido taurina porque está por la proximidad de la plaza de Toros con la casa de ustedes. Gracias. Entonces los matadores en ese tiempo, me refiero al tiempo de Garza, de Armillita, de Gaona, pues no había hoteles donde se pudieran cambiar. Y en la casa de mis tías, mi papá, él prestaba la casa para que ahí se cambiaran los matadores. Y eso se debe que desde pequeños nosotros veníamos a las corridas de toros. A la afición del toro. Y participábamos en la organización. Don José, el Museo Taurino
bien lo dice, es cuando está la administración del licenciado Tulio Hernández, pero hubo más gente que colaboró con ustedes para que esto se lograra. Uno de los principales, o si no es que fue el principal, fue don Miguel Corona, gente que gestionó para que este museo pues hoy sea uno de los museos más representativos, no únicamente de Tlaxcala, sino a nivel nacional. Pocos museos ya hay en la República, pero este se conserva. 44 años tiene de vida este museo. 44. 44, pero ¿quién más colaboró? ¿Quién más estuvo en esto? Bueno, desde luego estuvo Jorge Aguilar el ranchero, mi compadre Yayo Bretón, Gonzalo Macías, desde luego Miguel Corona, que se fue de la idea. Fue de la idea porque él tenía muchos carteles, muchos programas de la fiesta brava, no nada más de Huamantla, sino de México, de Tlaxcala, de muchos lados. Y tuvo la idea que lo que tenía en su casa lo iba a traer al museo, lo trajo, y ya nos invitó a otros que teníamos colecciones de pinturas, de boletos, desde la plaza rectangular con la plaza circular, que ya se inaugura en 1918, como ya comentamos, que la plaza circular, que actualmente ya está techada, la de Huamantla, lleva el nombre de La Taurina desde el 1918, con la corrida de los 4 toros de Ajoloapan, toreando Jesús Tenes con Miguel Gallardo, con un costo, como dice el cartel, de 3 pesos sol y sombra 6 pesos. Entonces, en el Museo Taurino de Huamantla hay muchas cosas que debían de estar, pienso yo, todas las cosas a la vista, porque muchas cosas no fueron para ser embodegadas. No, lógico. Por eso hay que hablar con Manolo Flores, que es el encargado del museo, para que permita que hay trajes de... Demostrar lo que hay, sí, ¿no? Lo que hay, lo que tenemos. Sí. Hay que buscar la forma de hacer nuevas vitrinas, o vitrinas que tengan doble vista, y entonces saca lo que está en las bodegas, se puede sacar a la luz para que todo el mundo la vea. Y así tenemos, por ejemplo, el acta constitutiva de la Peña Taurina. Sí, que está en una piel, ¿no? Sí. Primero se formó la Peña Taurina, Sí. el acta constitutiva está en una piel de becerro. Así es. Y ahí están los nombres, principalmente la del presidente honorario, que era el licenciado Tulio Hernández, que él permitió que se ocupara este edificio desde el terreno, porque aquí estuvo la escuela Gabriela Mistral, que antes se llamó, cuando yo fui alumno de esta escuela, fue Centro Escolar Oficial. Después recibe el nombre de Gabriela Mistral, poco tiempo estuvo el letrero en la calle Allende, hasta que se construye la escuela Gabriela Mistral, siendo presidente Melitón Sánchez. Y entonces Fortino Sánchez ayudó también, él trabajaba en el gobierno, en tránsito. Dirección de tránsito. Y él dio varias ideas para que se pudiera hacer. Y el licenciado Tulio es quien manda a sacar el escombro que se había caído de los techos de la primera escuela que llevó el nombre de Gabriel Mistral, y se construye el Museo Taurino. Se hizo también otra sala para el archivo histórico de Huamantla, que también está en un lugar pues muy adecuado, porque ya no cabe el archivo. Está la hemeroteca y el archivo. Pero así cada sala tenía el nombre de uno de los matadores, sobre todo que nacieron en Huamantla, como Antonio Ortega, el marinero, el Callao, Fernando Reyes el Callao. Había sala de los matadores. Bueno, ha sido remodelado en varias ocasiones, pero han colaborado, pues, la mayoría o casi todos los presidentes municipales han colaborado en diferentes remodelaciones. Y así nació ya el Museo Taurino de Huamantla, pero ya con sus carteles propios, carteles de gran tamaño, valencianos. Sí, estos. Que consiguió. Ahí estamos viendo el cartel del centenario de la plaza, cuando Chucho Solórzano se encierra con 6 toros de Raúl González, propietario de Piedras Negras. Sí. Luego está Chucho Solórzano, Miguel Villanueva y Alfonso Ramírez Calecero, hijo, y lidian una corrida de la Providencia que era de don Enrique Cervantes. También en 74. Así es. Luego viene Manuel Capetillo, Jesús Solórzano, Curro Leal y lidian toros de Tepetzala, de Cirilo Sánchez Piedras. Y la última que se lidia es Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Adrián Romero. Yo recuerdo que esta tarde Adrián Romero indultó un toro de Soltepec, propiedad de don Reyes Huerta.
Entonces, tiene historia esto, tiene historia, y abajo dice algo importante, Pamplonada estilo Huamantla. ¿Sí? La Pamplonada inicia hace 71 años, 72 años. Sí, eso se inició también gracias a Raúl González, que fue a Pamplona, vio el éxito que tenía el encierro de San Fermín. Manuel de Haro, su cuñado de Raúl González, era el presidente de la feria. Entonces llega, le platica a su cuñado el éxito que vio con otros compañeros y paisanos o amigos de él que fueron a Pamplona, y entonces llega a Huamantla y se realiza la Pamplonada también en 74. Salen los toros de la casa del herrero Andrés Loaiza. En la Covarrubias, Roberto Covarrubias Norte. Recorrió la parte de Roberto Covarrubias hasta la esquina de Zaragoza, bajó toda la calle Zaragoza hasta la calle Allende, y en la calle Allende llegó hasta la Plaza de Toros. Claro, para eso costó trabajo que diera permiso el gobernador, que era Félix Mazarraza de la Torre, el alcalde, que en aquel tiempo era don Alfredo Molina, papá de Uri Molina, pero se logró. Miguel Corona era cuñado del gobernador y todos los días insistía para que ayudara, para que autorizara que se pudiera hacer el encierro de los toros. Pero claro, en esto antes hay que también recordar que la plaza se reconstruyó o se remodeló o se adquirió nuevamente por parte de Emilio Vallejo. Sí. Emilio Vallejo era presidente municipal y logró comprar los terrenos que ya... La plaza ya estaba fraccionada. La fraccionó... Bueno, primero la adquirió don José Gutiérrez. Luego le vendió ya los terrenos a don Cipriano Cruz. Don Cipriano Cruz la fraccionó. Entonces Miguel Corona habló con tanto don José Gutiérrez como con Cipriano Cruz y logró rescatar todas las fracciones que se habían vendido aparte y volvió a armar la Plaza de Toros. Qué dato tan importante. Pienso yo que es de justicia reconocerle a Emilio todo su trabajo que hizo. En algo sí le apoyó la cervecería Moctezuma, empezó a apoyar Bimbo, pero después se retiró la empresa Bimbo, que trabajaba en ella Claudio Ru García y otras personas que le ayudaron a Emilio. Pero hay que mencionarlo porque no había Plaza de Toros. La plaza se vuelve a hacer gracias a Emilio Vallejo, que era el presidente municipal, y se vuelve a hacer. Pero ya volviendo el encierro de toros estilo Pamplona, pues llega, pero también dio el permiso al gobernador Félix Mazarraza a condición de que fuera el doctor Alfonso Goya Pingarrón el que se responsabilizara no de la seguridad, pero sí de cualquier herido que hubiera o lastimado, tema de salud, lo atendiera. Entonces tenía el doctor Goya una ambulancia amarilla, una Dodge, parecida a la que tenía la Cruz Roja, la sigue teniendo, estilo 50-52, y con esa ambulancia le puso la sirena y venía atrás de los toros, claro, los toros no se paraban. Y así vinieron los primeros toros con sus toros mansos, los cabestros, hasta llegar a la entrada de la Plaza de Toros. Hay un cambio en el encierro estilo Pamplona, don José. Posteriormente, alguien de un matador de toros dice que no toreara en la tarde los toros que se habían corrido por la mañana, y cambia esto, cambia lo que hoy conocemos como la Huamantlada, porque se empiezan a comprar los toros ya para el evento diferente a los toros que se corrían en la corrida. Este cambio que se hace, don José, pues hoy se conoce como la Huamantlada, se le quita el nombre de Pamplona estilo Huamantla para instalar lo que es la Huamantlada. Sí, precisamente en el museo están carteles de la Pamplonada, que en Pamplona se llama Encierro de San Fermín, pero acá nosotros llevamos Pamplonada porque es el estilo de Pamplona. Sí. Así varios años se vino haciendo, hasta que cuando la gente se empieza a meter con los toros, a torearlos, no nada más con un periódico, con alguna cosa que no las lastiman, sino con capotes, y algunos de ellos hasta con estoques improvisados, y entonces cambia el estilo. Se cambia el estilo de la Pamplonada por Huamantlada. Y hay carteles, por ejemplo, en Jico, Veracruz, y en otros lugares, que anuncian en su encierro de toros al estilo Huamantla.
Sí. que es diferente el estilo de Huamantla al estilo de Pamplona. Claro. Por eso se cambia el nombre de Pamplonada por el de Huamantla. Y hay cosas bien interesantes, don José, porque bueno, pues a raíz de eso, en el transcurso del tiempo, de los años, la Huamantla se vuelve polémica por el exceso de alcohol, por a veces la desorganización, pero es uno de los eventos que más turismo trae al estado de Tlaxcala y es un beneficio colateral para las diferentes regiones pues, que están aquí en Huamantla. Hablemos de Ixtenco, hablemos de Ciclaltepec, de Coapiastla, de Apizaco, porque la gente viene de diferentes partes de México. Sí, de muchos lados, sobre todo del estado, pues de todos los municipios. Sí. Pero sí, precisamente se empieza a hacer ya de ese estilo, pero ya con mayor riesgo. Y es cuando ya el gobierno, los ayuntamientos van exigiendo que haya burladeros. Y sobre todo mucha gente desde las casas ya van armando sus gradas y actualmente todas las casas del encierro tienen gradas, tienen burladeros. Y de ahí viene primero el desfile del burladero, que hoy ha cambiado de nombre, ya no va a entrar por la calle Allende, sino va a entrar por la calle Basolo, desde donde está la escultura o la glorieta del toro, toda la calle Hidalgo hasta llegar a la Juárez, bajar en toda la Basolo, a irse hasta rumbo al Lienzo Charro. Sí. Va a ser el primer año. Bueno, todo va teniendo cambios de acuerdo también a las necesidades. Desfile taurino le pusieron ahora. Desfile taurino. Desfile taurino. Bueno, han cambiado los nombres de varios de los eventos tradicionales, pero va a seguir siendo el desfile de burladero porque es el día que hacen los burladeros. Así es. Ya no entrará en la calle Allende, se seguirá por la Basolo, pero la gente tiene que estar armando sus burladeros. Y algunos amanecen armándolo porque ahora ya afortunadamente se hace más temprano, ya no hay menos tiempo para que la gente tome más licor, entonces más temprano, a las 10 de la mañana, pienso yo que es una buena hora. ¿Es un cambio bueno? ¿Vale? ¿Pasarla de las 12 del día a las 10 de la mañana es un cambio bueno? Yo creo que sí, por sí, en realidad la gente que se mete en los toros ha tomado menos y va a tener más respeto si estuviera tomando a la 1 de la tarde. Pienso, eso sí ha dado buen resultado. Y ahora pues será el primer año en que se pase derecho atravesando la Allende, se siga en la Basolo, pero seguirá siendo un desfile taurino, un desfile de los burladeros, porque va a ser en la noche que se arman los burladeros. Sí, de hecho el origen es el burladero, precisamente que hubiera algo para que la gente que estuviera en el burladero, que después también se volvió pues un negocio porque la gente ya rentaba también, ya armaba las gradas desde un día antes sí. Y el desfile cobraban subir para ver el desfile del burladero. Sí, ahora apartan sus lugares, algunos pagan por anticipado su lugar para que tengan derecho a ocuparlo al día siguiente. Sí, yo en redes sociales leía que decía renta de gradas para la noche del burladero y para la Huamantlada. Ya incluían el paquete de los 2 días. Y eso es bueno porque al final pues trae economía al pueblo, ¿no? Sí, eso sí, desde luego. Y pues tienen también su derecho de, si van a armar sus gradas, cuánto les cuesta alquilar los polines, alquilar la madera, las viguetas y armarlo, pagarle a la gente que trabaja. Todos ellos ganan y gana la gente que arma los burladeros, la gente que acarrea la madera, la que la alquila. O sea que es una serie de personas las que van ganando por ese evento del encierro de los toros. Así es. La Huamantlada. Don José, la Corrida de las Luces, que también se ha convertido en uno de los eventos con mayor identidad, aun cuando se están haciendo en algunos otros lugares de México, pero pues el origen es este, ¿no? Sabemos que el tema de las velas, el tema se inicia en Manizales, Colombia, me parece que en Ecuador hay otra corrida, o un festival, porque no son corridas, todos son festivales taurinos, pero Huamantla es la única parte que yo conozco de México que organizan una corrida en honor a la Virgen, porque hay que decirlo, y se le denomina la Corrida de las Luces, don José. Sí, y además de la Corrida de las Luces es algo que no sucede en otro lugar, que además de los toreros, la gente que organiza esa corrida, las autoridades de la iglesia, claro, con un permiso especial de la mitra, el propio señor obispo en turno,
recorre el ruedo. Y eso no creo que haya en ningún otro lado, ni en Colombia. No, ni en ninguno. Colombia se hace la corrida de las luces como la que vio Toño Hernández, el torero. Bueno, él pues, es uno de los que ha tenido la suerte de recorrer, gracias a su trabajo, muy buenos reportajes que hace de donde quiera que va. Y él trajo la idea de la corrida de las luces. Y ya después, pues, fueron los padres, luego vino quien hace el tapete, un tapete en el recorrido, que es otra persona que también gana un recurso para hacer el tapete. O sea que la fiesta brava no es una fiesta que gane una sola persona, No. El ganadero, el empresario. Ganan los que hacen los carteles, los que hacen los boletos, los que venden adentro los refrescos, la cerveza, los dulces. Es una serie de gente la que... Inclusive en el callejón que se llena ya de artesanos, ¿no? Que venden desde el chaleco, la gorra, los souvenirs, carteles ahí afuera. Es una economía grande, es una economía grande. Dos temas que hemos hablado, el tema del Aguamantlada y el tema de la corrida de las luces, trae mucha economía. Este 14, el día de ayer que pasó, hicimos un recorrido y pues todos los lugares estaban llenos. Donde estaban vendiendo comida estaban llenos. Entonces, agosto, por eso bien se dice, ¿no? Que la gente de Huamantla hace su agosto. Sí, hace su feria. Hace su feria. Entonces, yo creo que la parte importante de don José, de estas fiestas de Huamantla han sido una identidad del pueblo, la carrera de carcachas, que también tiene su origen en Huamantla, don José. Sí, también empezó con aficionados como... Fue una idea de Rogelio Hernández. Rogelio Hernández, hijo de Manuel Hernández Rosano, que ya había participado antes en carreras de Huamantla a México con un carrito de 4 cilindros. Manuel Hernández le ganó la carrera a Roberto Borja con un Chevrolet de 6 cilindros. Claro, eso fue allá en los años 38. Pero hicieron cerca de 3 horas, 2 horas y 45 minutos. En aquel tiempo las carreteras, la curva de la Carbonera, la curva del Corazón, todas las curvas que tenía la carretera federal, pues las pasó Manuel Hernández. Claro, Manuel Hernández era un deportista, no únicamente en las carreras, era un campeón, subcampeón nacional de tiro con pistola. Él en una ocasión con el doctor Alfonso Goya, que ya mencionamos, que es quien viene corriendo atrás del Aguamantlada, pero estando muy joven el doctor Alfonso Goya, como el otro día lo comentamos en una escuela que lleva su nombre en Alzayanga, bueno, en una de las comunidades de Alzayanga, que es Concepción Hidalgo. ¿Cómo? Concepción Hidalgo. Hay una escuela telesecundaria lleva el nombre del doctor Alfonso Goya. Varias personas de Huamantla, entre ellos yo me cuento de haber puesto su nombre, porque el doctor Alfonso Goya pues hizo época como médico. Él vino a cambiar el sistema, la tecnología de la medicina en el Hospital Juárez. El Hospital Juárez ya no tenía instrumental adecuado, y él logró, bueno, hizo una vitrina y ahí puso todo el instrumental que encontró, que estaba antes el doctor Antonio Hernández como encargado del hospital, Antonio Barrientos, otro médico. Y el doctor Goya moderniza, se puede decir, la aplicación de la medicina y logra, entre otras cosas, el doctor Alfonso Goya pues logra en la Huamantlada atender a los primeros heridos que había. Sí. Algunos fallecieron, como en el caso de Reinaldo Toledo Bretón, que era nuestro compañero de la Cruz Roja, y él cubría la esquina de Matamoros y Allende. Entonces ese día estaban anunciados 4 toros, y vio pasar los 4 toros. Él estaba en un burladero improvisado, tenía su camilla como socorrista de la Cruz Roja y su botiquín, pero aparte tenía los aparatos de control remoto del XHT, porque era celador del XHT. Entonces ahí estaba con la persona, el locutor que estaba transmitiendo, y él llevaba los controles y el aparato. Y en ese lugar, en la contraesquina, un empleado de caminos se cayó ahí cuando pasó uno de los toros, y el toro lo fue empujando hasta debajo del estribo y lo apretó tanto que ya no pudo salir. Entonces Toledo vio que
Los toros pasaban cerca de él, nada más se acercaban, pero como había anunciado 4 toros, él vio pasar 4 toros y creyó que ya no había otro toro atrás. Vino un 5.º toro, que es el que lo embiste, lo lanza, sale de su burladero con su botiquín y aún así lo lanza el toro y cae de cabeza. Lo llevamos al Seguro Social de Puebla y falleció. Fue el primer socorrista, más bien el primer muerto que hubo en un encierro de toros de Guamantla, que fue Reinaldo Toledo Bretón, ya una persona ya grande de edad, falleció debido a ese golpe. Y él, bueno, como lo dice tanto en el ejército, él sí murió en cumplimiento de su deber. Bueno, le hicieron la XHT, le hizo también un homenaje como celador. Y después pues ha habido varios muertos. Yo fui presidente municipal y en mi época también fallecieron 2 reporteros, uno de Time Life y otro de otra revista extranjera. Y ese año la carrera de Carcachas también tuvo sus problemas, un carro se salió. En una sola carrera hubo 3 accidentes, pero una carrera clandestina, porque las carreras oficiales, las 3 categorías ya habían pasado. La reina era sobrina del señor Antonio Silva, la fuimos a dejar a su casa y estando en su casa ya nos llegó la noticia que ya había 2 muertos o 3 muertos en la carrera. Otra carrera clandestina que la organizaron sin permiso, mueren 2 personas en el primer accidente, otro joven salta en la pista, le vuela la pierna. Otra carrera, fue el segundo accidente, y el tercero, otra persona con un carro arreglado, al saltar el bordo, se cae una de las ruedas y desde luego se va para el lado que no tenía la rueda y da muerte a 6 personas. Entonces estos accidentes pues, han ocurrido a veces por imprudencia de hacer algo que no está permitido. Así es. Don José, las alfombras, que no es lo mismo, los tapetes. Sí. Las alfombras inician el día 31 de julio en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Y ahí es la colaboración de muchos ciudadanos, porque la autoridad municipal no paga, sino se ponen de acuerdo vecinos, familias, para poder pagar esas alfombras, don José. Sí, sobre todo los barrios. El barrio de San Lucas pues, realiza varias de las mejores alfombras. Hace muchos años, los alfombristas eran Bernardo Baez, era otro pintor que estaba en Santa Cruz, Avendaño, don Antonio, papá de Tomás Salazar, su papá de Tomás Salazar era don Antonio Salazar, y hacían las alfombras ellos, casi eran los 3 que veían. Después ya vinieron don Tomás Vieira, y Romarico Vieira, y otras personas que últimamente han venido, muy especialmente Alejandro Lira y su familia, Efren Chacón, varios. Hoy hay alfombras que las hacen exclusivamente mujeres. Se reúnen las mujeres, o las jóvenes, hacen su alfombra adentro. Entonces ha venido evolucionando lo de las alfombras. Hoy una de las alfombras, que creo que no haya otra en todo el mundo, de 3 hectáreas, que está aquí cerca del Camino Santana Ríos. Que es la Dalia. La Dalia. Pero una alfombra de 3 hectáreas, pues solamente la puede uno ver en un helicóptero o con un dron, no la puede uno ver. Con el dron grabando. Hay varios lugares donde hacen las alfombras. Nos ha tocado por suerte ir a Canarias, donde las alfombras se hacen no de acerrín, porque ahí no se permite que se pinte la arena o la acerrín con anilina, porque va a contaminar sus mantos acuíferos. Tienen mucho cuidado en el agua. Pero tienen un volcán, el volcán del Teide, que está en la isla de Tenerife, en la ciudad de La Orotava, y entonces ahí en esa está muy cerca el volcán, y el volcán del Teide es un volcán poquito menos de altura que la Malinche, tiene alrededor de 4.200 metros, y ahí se encuentran grietas con color azul, de tono azul bajo, de guinda, de amarillo. Entonces de ahí bajan las rocas, las muelen en un molinito de manivela y de ahí sacan la arena de color para hacer sus alfombras. Entonces hacen copias de los murales de Miguel Ángel en la Capilla Sistina y de otros lugares. Pero bueno, las alfombras esas
son alfombras que no miden más de 10 metros o 8 metros por 8. Sí, 8 por 8. Pero una alfombra, sobre todo de la dalia, de casi 3 hectáreas de tamaño, haciendo el círculo de aproximadamente de las 3 hectáreas, pues solamente en Huamantla se hace. Y esa la realiza Alejandro Lira con su familia. Y hasta la fecha Alejandro Lira hace alfombras de chinamite, de olote, como otros alfombristas. Hemos ido con él a la ciudad de Taipei, capital de Taiwán, y allá hizo un San Miguel de olote de poco más de 6 metros de alto, el San Miguel, totalmente de olote. Y algunos que íbamos, pues nos decía a cuántos grados había que cortar la cabeza del olote, y hizo el San Miguel. Y fue Efraín Chacón, y hizo sus alfombras como querían allá los monjes taoístas, a bases de 1 metro de alto, porque ahí tampoco permiten que una obra de arte se haga en el suelo. Entonces hacen bases para hacer las alfombras en alto. Y permiten que los niños de las escuelas vayan, sobre todo jardines de niños, vayan y toquen para que vean de lo que está hecha. De que está hecha, sí. Y los monjes allá pues son monjes taoístas, y logramos allá hacer una réplica de La noche que nadie duerme, porque ellos vinieron un año antes, filmaron todo lo que es hacer las calles, los pasacalles, los adornos, llegaron a Taiwán, y al año siguiente que nos invitaron, con el apoyo de la autoridad de ese tiempo, la gobernadora que era licenciada Beatriz Paredes, logramos ir a Taipei. Y allá se hicieron tapetes en el exterior del edificio. Y pasó la que en Huamantla, como pasó anoche, anoche, que llega el agua, pues borra los tapetes, y acá pues se tiene material para volverlo a hacer. Allá se hizo, como a las 6 de la tarde fue la inauguración, vino el aguacero y borró los tapetes que ya habíamos hecho. Pero antes las personas, los chinos o los taiwaneses de allá de Taipei, sacaron fotografías de lo que habíamos elaborado. Y al día siguiente, después del aguacero, regresamos al día siguiente, estuvimos allá 20 días para dar pláticas, conferencias con diferentes escuelas, y a las 9 de la mañana que estábamos citados, llegamos y estaba otra vez el tapete, pero lo hicieron en vinil. Los chinos cambiaron el estilo, pero repusieron lo que se llevó el agua. Oiga, don José, y bueno, hay más tradiciones en agosto aquí en nuestra ciudad, en Huamantla, que se han convertido también en eventos importantes, y vuelvo a reiterar mucho el tema de la economía. La carrera de los burros, que es una tradición, hasta donde yo sabía, el 1 de agosto, se abría con la carrera de los burros. Bueno, la noche del 31 para amanecer es el desfile de las estudiantinas y las rondallas para llegar a la basílica. Pero este evento era el otro día, y hoy congrega 20,000 gentes. Es lo que se dice, ¿no? Entonces, Huamantla está hecho de eventos y de tradiciones que le dan su identidad, don José. Sí, lo que pasa es que la feria había decaído en ese tiempo que se iniciaron varios eventos. Entonces hubo personas como del taller de Rogelio y Saúl Galindo, Rogelio Hernández y Saúl Galindo. Con ellos Eulogio Cuellar, y Pepe Valdés, que fue el autor del primer logotipo. Después vinieron otras personas como Eloy Rivera, que también participó, varias personas que entraron. Pero cuando ya la carrera de carcachas ya tenía algunos años, a Rafael Paqui, que era uno de los mecánicos que trabajaban con Saúl Galindo, se le ocurrió hacer la carrera de los burros. Esa la hizo Rafael Paqui, bueno, con otros de sus compañeros mecánicos que ayudaban allá en el taller. Cuando estaba en el taller, a donde hay una pastelería en la calle Allende, casi esquina con Zaragoza. Y ellos hicieron la carrera de carcachas. Bueno, en ese tiempo yo participé también en el Club Automovilístico Huamantla. Ya repito, Pepe Valdés es esposo de Conchita Cerón, Conchita Cuellar Cerón, y hizo el logotipo el primer año era una carcachita con un cartelito de 20 por 20. El segundo año ya había 2 carcachitas en el cartel, ya era más largo, y así se vino haciendo después. Y a mí me encomendaron hacer las convocatorias. Entonces las convocatorias primeras yo las hice en el taller de... ¿Ese en qué año fue, don José?
La primera carrera se en 71. 71. Era presidente municipal Melitón Sánchez. Entonces él permitió que se hiciera la carrera y él patrocinó y entregó los primeros trofeos. Otros años ya más tarde ya entran otras personas como Aurelio Montiel, Aurelio López, perdón, y él llega a participar igual con Rogelio Cuellar, Saúl Galindo, Rafael Paqui y Aurelio López, que fue yo creo de los primeros corredores. Tanto él como Eloy Rivera fueron de los primeros corredores. Después ya el segundo año pues ya había 10 corredores, ya no eran nada más los 3 o 4. Y así se fue, poco a poco iban arreglando sus carritos porque el carro, como era en el camino de Xalpatlahuaya, en el río de Guadalupe, de Xalpatlahuaya, al pasar el carro en el tiempo de lluvia, entonces pasaba la barranca que estaba corriendo y el distribuidor se llenaba de agua. Entonces ahí se quedaba el carro, ya no volvía, no lo arrancaba. Después ya el otro año hicieron unas cubiertas para cubrir el distribuidor, ya no le entraba el agua, ya no se paraba el carrito y así se han venido mejorando. Después adaptaron 2 carburadores en algunos carros que fueron mejorando y fueron adaptando, haciendo ya la carrera libre con otro tipo de arreglo de los carros. Tubulares, yo me acuerdo que hubo ya después hicieron los tubulares, que ya se hacían con los Espinosa de la Plazuela de Jesús, y otras personas se dedicaron a hacer los carros tubulares. Y ahora pues ya hay 20 o 30 carros tubulares que corren. Oiga, don José, y de Huamantla, el tema de las corridas de toros han mejorado. Era mejor la época aquella de los 70s, 80s, cuando pues estaba un Manolo Martínez, un Eloy Cavazos, Lomelín, Mariano Ramos. Bueno, yo pienso que los jueces eran más estrictos y conocían un poco más de toros. Hoy los jueces pues, ya pertenecen a organizaciones de jueces de plaza, pero como hace un rato lo mencionaba, mi papá sin ser torero, pero era juez de plaza, porque era estricto en los pases que daban los matadores. Y él, como lo había conseguido, por la plática que tenía con Rodolfo Gaona, con varios de los matadores de aquella época. Como ellos se vestían en la casa de ustedes, allá en Allende Norte 214, entonces la plática de mi papá con los matadores hacía que él fuera conociendo un poco más de la fiesta brava. Sí. Y entonces ya hacía sus propios reglamentos, los ponía a consideración del cabildo. Él era síndico del ayuntamiento y autorizaba el alcalde, que era don José María Ortega. Otros años se fue don José María Goyri, el alcalde, el doctor Bermúdez. También hay nombramientos que están firmados por el médico Bermúdez. Y el médico de plaza en ese tiempo era el encargado del hospital, que era el doctor Antonio Hernández Vargas. También recuerdo que en una ocasión el médico de plaza fue el doctor Antonio Barrientos, que vivía en Santa Cruz, ahí tenía su consultorio. Pero a él hicieron una especie de palco y ahí arriba del palco se subieron algunos de los que cambiaban los letreros y de momento se desfondó el palco aquel y quedó el doctor ahí con todo su instrumental, doctor Barrientos. Eso recuerdo, que fue en el mismo año que vino Mario Moreno Cantinflas a torear a la Plaza de Toros. Mario Moreno Cantinflas vino lo invitaron varias personas, entre otros estaba Miguel Corona, estaba, recuerdo Joaquín Fuentes de Apizaco, y se trajo a Mario Moreno Cantinflas porque la Basílica de Apizaco la habían parado porque ya no tenía recursos para hacer las torres. Entonces pidieron permiso que en Huamantla se hiciera la corrida de toros porque Apizaco no tenía plaza. Entonces hacia aquí se trae a Cantinflas. Antes de la corrida se ofreció algún ambigún en la casa de don Ramón Bretón. Aquí toreó Cantinflas y luego en la noche fuimos a cenar a Apizaco. Pero fue y en un aguacero estaban los charcos y dentro de los charcos salió Cantinflas, hizo el toro, lo venían vistiendo y él leyendo su periódico. Hay fotografías en el Museo de Huamantla y varios tenemos fotografías de eso. Don José, ¿son mejores las fiestas de hoy en día?
Bueno, ¿O han evolucionado? todo lo que se hizo después, porque antes además eran las corridas y la partida, la casa de juego. Pero la partida pues, era solamente diversión para la gente que tenía dinero, que podía entrar, pagaba la entrada, Sí. había gallos, hay una anécdota ahí muy curiosa que vino a torear Juan Silvetti el Grande. Y ese día vino el gobernador, que era el general Máximo Rojas, fue en 1919, al año siguiente de que se inauguró la plaza. Sí. Máximo Rojas, el general, era el gobernador del estado. Y con él venía el general Daniel Ríos Certucci, que había sido ya gobernador. Entonces, cuando viene, en ese tiempo no se pensaba ni en techar, vino el aguacero, toreó Silvetti el primer toro, como se encerró, con 4 toros, así está anunciado. Por aquí está el cartel. Está el cartel, sí, lo hemos visto. El cartel. Está atrás, ¿no? Ahí está el cartel de donde están 4 toros en 1919, en un encierro de Juan Silvetti con los 4 toros. Nada más toreó uno y empezó a torear el segundo cuando viene el aguacero. Entonces el gobernador fueron a un lugar que después se conoció como el restaurante de Humberto Macías, ya pasando los años, y en ese lugar yo conservo fotografías donde está el general Máximo Rojas, el general Daniel Ríos Certucci, está el gobernador, más bien el alcalde de Guamantla, que era don Miguel Ortega, el que le da el nombramiento a mi papá de juez de plaza. Entonces, estando en esa casa, se decide que se suspenda la corrida, el agua no se quitaba, entonces se va el general Máximo Rojas, que por cierto, una escuela que va de Huamantla a Soltepe lleva el nombre del general Máximo Rojas. Entonces él se fue a Tlaxcala, pero dejó encomendado al general, o dejó en su representación al general Daniel Ríos Certucci. Y Silvetti, después de que toreó y vino el aguacero, se fue a la casa de ustedes y ahí se cambió. Entonces la casa tenía una reja afuera que tenía sus bogones, sus bisagras, le arreglaban donde se cambiaba. Y él llegó, se cambió el traje de toreo, se puso su traje de charro, con sus pistolas que traía siempre. Y el águila atrás, ¿no? Sí, tenía su águila, sí. Bueno, y se fueron a la partida a jugar. Y sus mozos de estoque de Juan Silvetti, entre ellos iba mi tío Luis, mi tío Pancho, mi papá, como si fueran mozos de estoque, aparte que traía a sus gentes de confianza. Pero sucede que en ese tiempo, bueno, había un pasillo de la casa donde hoy vivimos, que daba un pasillito con un pequeño subterráneo y daba a la casa que era después de don Carlos Romero, donde está el XHT. Y ahí se encerraban los tranvías tirados por mulitas que iban a la estación. Pero comento esto porque al estar en la partida, Juan Silvetti le apuesta una cantidad fuerte y el general Daniel Ríos Certucci la contesta con otra cantidad y gana todo el dinero, se lo gana Silvetti. Entonces con sus mozos de estoque se sale y regresa y se viene a la casa a cambiar, y entonces el general manda cerrar la calle Allende, tanto en la Basolo como en la Morelos. Sí. Pero no sabían que había el túnel aquel para donde hoy se hace el programa de la XHD. Y por ahí sacaron a Juan Silvetti, lo metieron a un tranvía, cerraron las cortinas, se lo llevaron a la estación y pasó el tren al otro día temprano y se fue a México. Entonces quedó burlado el general. El general. Una anécdota de Juan Silvetti, tenía muchas anécdotas. Sacaban la pistola en plena partida. Muchas anécdotas que tenía Huamantla en ese tiempo. Don José, y bueno, pues ahora que pues estamos en 2025, hay nuevos escenarios de las festividades de Huamantla, pero no ha perdido esa esencia de que el turismo llegue y visite nuestra ciudad. Lo vimos el día de ayer, ¿no? Las carreteras llenas. Sí. Nosotros fuimos después de la corrida, la carretera estaba llena. Sí, y venían carros para todos lados. Entonces, las fiestas de Huamantla representan tradición, costumbres, historia y economía. Desde luego es una tradición. Claro que ha cambiado el tamaño del santuario. Antes era un santuario pequeñito, que lo demolieron por equivocación, no estaba destruido.
se cayó otra iglesia que se dieron detrás de él y eso afectó parte de la bóveda del santuario. Entonces tiran aquel santuario barroco y construyen ya la nueva iglesia, que la construye el ingeniero Arturo Huerta, con el apoyo de Manuel Bretón, de Alfonso Baez, y de Carlos Huerta, y de Efraín Huerta, su hermano. Entonces ellos le ayudan al padre José María Telles, bueno, en primera. Después ayudan al señor cura Manuel Aguilar Vergara. Y llega acá, la gente ya no quiso cooperar por lo que pasó con la primera iglesia, que se cayó, la segunda, que después la tiraron. Entonces ya para hacer la tercera, que es la actual, ya la gente ya no cooperaba. Y hay que recordarlo y tener memoria de una acción que pocos conocen del padre Manuel Aguilar Vergara. Él tenía 2 ranchitos en Chietla. Tuvo que venderlos para hacer la basílica que conocemos. Mire. Y había mucha gente que trabajó sin cobrar. El ingeniero Huerta fue uno de ellos. Bueno, allá en el taller, en la casa de ustedes, pues logramos hacer los moldes para ir colando las columnas interiores y posteriormente moldes para ir colando las torres y hacer las campanas que faltaban. Y pusimos mecanismos a las campanas que siguen repicando el día 31 de agosto, de julio, el día último de julio, para amanecer. Bueno, y tradiciones que se siguen observando, pero antes se hacían 2 o 3 alfombras en el mes y hoy se hacen hasta 2 diarias. Sí, ya. O más. Y ya dejan instalada uno ahí por donde sube uno al Museo de los Vestidos de la Virgen. Sí, ese vestido se le debe en gran parte, o quien lo hizo en su totalidad fue el presidente Rafael Calderón. Fue una cosa que la gente devota de la Virgen, pues lógicamente cree en los milagros, en las reliquias, y un familiar del presidente Rafael Calderón tenía un problema que ya no lo curaban los médicos. Entonces logró que le llevaran una reliquia de parte de lo que usa la Virgen, se la llevaron y sanó la persona. Entonces el presidente Rafael Calderón mandó a construir ese museo. Hay fotografías donde están construyendo como si fueran a construirse un edificio de 10 pisos, muy reforzado. Así es. Pues don José, agradecerle mucho que nos haya platicado esta parte de la historia, porque la historia de Huamantla es grandísima. La parte taurina, la parte de las carcachas, la parte de las alfombras, los tapetes, la historia de Radio Huamantla, la historia de mucha historia de Huamantla. Y yo le quiero pedir que hagamos otro programa hoy hablando de los barrios, que también tienen una historia importante y que han construido lo que hoy es la histórica Huamantla. Sí, la festividad de todos los barrios ha crecido también, como ha crecido la feria. Antiguamente pues, había unos carruseles, los caballitos, la rueda de la fortuna, las sillas voladoras. Después ya vino la nueva tecnología, se hizo la ola, un aparato que giraba y a la vez se hacía como si fuera un oleaje. Se ponía frente a la parroquia, casi esquina, frente a donde estaba hoy la Casa de la Cultura. Y esos carruseles mucho tiempo estuvieron ahí alrededor del parque, pero viene la época moderna en que ya se construyen aparatos muy altos y de mucho peso y movidos por aire. Entonces cuando un aparato cae con el aire que cae y el ruido que hace, afloja las bóvedas de los templos, principalmente de la parroquia, del convento. Y a eso se debe que Eduardo Bretón cambió cambió la feria para donde está el centro de feria. Hizo el centro de la feria, se llevó los juegos. Claro, de momento hubo protestas que decían que por qué se llevaban los juegos. Pues son juegos que ya no cabían en el parque. En el centro, sí. Y sobre todo el riesgo de seguir dañando las bóvedas de la parroquia y del convento. Entonces eso ya tiene un lugar donde ya está libre, está muy grande, y hay juegos mecánicos de mucho tamaño, ya no cabrían en lo que es el parque. Así es. Pues don José, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros aquí en Tupeña TV. Tendremos otro programa y a seguir disfrutando lo que es nuestra feria, esta tradición de los huamantlecos. Así esperamos que salga bien el encierro de los toros, que salga bien. Que ya anunciaron que son limpios. En este programa aquí, Manolo, y en este lugar, dijo Manuel Flores Macías que con la venia del presidente municipal de Salvador Santos Cedillo,
hoy se lideran en las calles toros limpios. Y eso es bueno. Sí, qué bueno, eso se va a dejar buen sabor de boca. Buen sabor de boca para todos, no nada más para los taurinos, sino para los familiares de los que se meten. Y la gente que viene va a ver otro tipo de espectáculo. Pues don José, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en el Museo Taurino, aquí a un costado de la Santísima Virgen de la Caridad, en su capilla que fue instalada por la Peña Taurina Huamantla en la época del presidente Jorge Sánchez Jasso, si no mal recuerdo. Bien, pues nos vemos la próxima semana. Que descansen y a seguir disfrutando de la Feria de Huamantla. Gracias, buenas noches.